Hola, mi nombre es Julie Gutiérrez, soy profesora de matemáticas y esta es la segunda parte de la regularización de matemáticas del curso Ingresa. Empezamos. El primer bloque que vamos a ver es regla de 3, ya que es uno de los temas más habituales en tu examen. La regla de 3 se puede presentar con las siguientes palabras claves: proporcionalidad, proporción directa o inversa, si te preguntan sobre razón, sobre semejanza de triángulos, cuando algún ejercicio dice por cada, cuando tenemos relaciones entre costos y piezas, relaciones entre velocidad y tiempo, relaciones de velocidad y distancia o de tiempo y distancia, cuando tengo alguna pregunta que me habla sobre constante de proporcionalidad o cuando tengo porcentajes. Todos estos tipos de problemas o todas estas palabras claves son las que nos van a dar la idea de que estamos trabajando con una regla de 3. Los pasos para poder resolver esta regla de 3 a grandes rasgos sería que primero identifiques tus palabras claves, después vas a identificar las categorías que son importantes, siempre van a ser aquellas que estén dentro de la pregunta, literalmente entre los signos de interrogación, o aquellas que sí varían. Si tengo alguna categoría que no varía, entonces esa no va a ser importante para nosotros. Tienes que acomodarlas en columnas, después vas a obtener los datos. En ocasiones son muy obvios, en ocasiones tienes que hacerlos un poquito, tienes que hacer algunos cálculos. Vas a poner flechas para poder analizar qué tipo de regla de 3 es y después se van a resolver. Las directas se multiplican cruzados y se dividen en línea, y las inversas se multiplican en línea y se dividen cruzados. Vas a tener que ir con estos pasos, y si acabas de iniciar con este tema, si eres nuevo y nunca has hecho un problema de estos pasos te van a servir de guía. No es de ley que ya los hagas todos y los hagas siempre, pero creo que te van a funcionar en este gran inicio, ¿no? Bueno, vamos empezando con algunos ejercicios, que es lo que nos importa a nosotros. Dice, en una tienda se venden 10 galletas por 30 pesos. ¿Cuánto debo de pagar si solo quiero comprar 7 galletas? Aquí tengo una relación muy obvia entre las galletas y el dinero. Y mi pregunta me vuelve a reafirmar esto. ¿Entre cuánto voy a pagar por tantas galletas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que tengo dos categorías: las de galletas y las de pesos, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado con la unidad de medida que utilices. Por ejemplo, si estás trabajando con tiempo, no te recomiendo que pongas tiempo, sino la unidad de medida, ya sea minutos, horas, días, semanas, meses, lo que sea. En este caso, nuestro problema textualmente o literalmente nos dice que tenemos 10 galletas, lo voy a poner con negro, y 30 pesos. La pregunta es, ¿cuánto debo de pagar? Aquí vamos a poner una X para saber que esta es nuestra duda, por 7 galletas. Entonces, vamos a analizar qué tipo de relación tenemos. Del 10 al 7 esta relación baja, ya que del 10 al 7 el 7 es más pequeño. ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Tengo que pagar más dinero o menos dinero? La respuesta es muy obvia, porque voy a tener que pagar menos. Como ambas flechitas apuntan hacia abajo, esta es una regla de 3 directa. Si vas comenzando y te va a tocar estudiar nuevamente este tema, escribe todas estas características: qué tipo de regla de 3 es, cuáles son las flechitas y cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve una regla de 3 directa? Muy sencillo, vas a multiplicar cruzado este por este entre este y vas a dividir entre el dato que está de manera lineal. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo, va a ser 7 por 30 sobre 10. 7 por 30 serían 210 sobre 10. Un truco que te enseñé la regularización pasada es que cuando tenemos ceros al final los podemos cancelar y solamente queda 21. O sea que por 7 galletas tengo que pagar 21 pesos. Esta sería la manera, como la vieja confiable, de resolver este problema, pero también existe una forma más fácil de resolverla. ¿Cuál sería? Simplemente encontrar cuánto vale la galleta. ¿Cuánto vale una galleta? Si por 10 galletas tengo que pagar 30 pesos, entonces voy a dividir esos 30 pesos entre las 10 galletas y son 3 pesos. ¿Qué quiere decir? Que cada galleta cuesta 3 pesos. Entonces puedo multiplicar este dato de aquí por 3 y este dato de acá también por 3. Entonces, si 10 por 3 me da 30, 7 por 3 también me tiene que dar 21. Al costo de cada galleta se le conoce como constante de proporcionalidad. Así que si algún día te ponen este término, proporcionalidad,
piénsalo tal cual como el precio de una galleta, ¿sí? Es el número por el cual se multiplica cada columna para llegar a la siguiente. Y eso es un truco muy usual en este tipo de regla de 3. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, a Juan le toma 6 horas pintar una pared. Si Daniel y Tobías le ayudan, ¿cuánto tiempo se ahorraría Juan? Aquí mis categorías probablemente sean muy obvias, pero es importante decirte que aunque Juan le toma 6 horas, no es un Juan lo que voy a tener, sino una persona. Entonces, mi primera categoría va a ser personas y la siguiente va a ser horas. ¿Cuántas personas es Juan? Pues es una sola persona. ¿Cuántas horas le va a tomar? 6 horas. Aquí el enunciado dice que Daniel y Tobías le van a ayudar. Si tengo a Juan, a Daniel y a Tobías, ahora tengo 3 personas. Entonces aquí va a ir un 3. Vamos a analizar qué tipo de regla de 3 es. Si yo tengo más personas, uno esperaría que nos tardáramos menos. Entonces, este tipo de regla de 3 sería inversa. Las inversas se resuelven así. Vas a multiplicar los elementos que están en línea, que en este caso sería 1 por 6, y después vamos a dividir entre 3. 1 por 6 entre 3 serían 6 entre 3, 2. ¿Sí? Ten mucho cuidado al leer la pregunta. Uno podría creer que el 2 es mi respuesta, pero mi pregunta es ¿cuánto tiempo se ahorraría? Solito se tarda 6 horas. Si le ayudan, se va a tardar 2 horas. ¿Cuánto es la diferencia? Una diferencia es una resta. Entonces se va a ahorrar 4 horas. Y esa es tu respuesta. Siempre ten muy en cuenta cuál es tu pregunta, porque puede darse el caso donde tú escribiste el 2, pero en realidad la pregunta no corresponde a eso, sino que a cuánto tiempo se va a ahorrar. Se ahorraría 4 horas. La pregunta 3 dice, las variables x y z mantienen una proporcionalidad inversa. ¿Cuál es nuestra palabra clave aquí? Proporcionalidad inversa. Si x es igual a 30, entonces z es igual a 4. ¿Cuál será el valor de z cuando x valga 5? Entonces, mis dos categorías importantes aquí son literalmente x y z. Dicen que tiene una proporcionalidad inversa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una regla de 3 inversa. Lo cual implica que si un dato sube, el otro tiene que bajar. Si te fijas, x dice que vale 30, entonces z vale 4. ¿Cuál será el valor de z cuando x valga 5? Si este disminuye, voy a esperar que la otra categoría aumente. Esa es la idea de una regla de 3 inversa. ¿Ok? Entonces, como esta x bajó del 30 al 5, yo voy a esperar que la z suba del 4 a algún otro número. Como es inversa, se van a resolver así. Este por este entre este. 30 por 4 sobre 5. 3 por 4, 12, serían 120 entre 5, serían 24. Y la respuesta es, ¿cuál será el valor de z? Va a valer 24. La siguiente, un litro de agua oxigenada cuesta, aquí nos equivocamos, cuesta 200 pesos. ¿Cuánto cuestan 300 mililitros? Es muy importante que al anotar tus categorías te des cuenta lo que te preguntan. En este caso nos preguntan sobre mililitros, o sea que una categoría va a ser mililitros y la otra va a ser pesos. Dice que un litro son 1000 mililitros, es una conversión muy conocida. Cuestan 200 pesos. ¿Cuánto cuestan 300 mililitros? Entonces, esta es mi duda. ¿Cómo se va a resolver este tipo de regla de 3? Primero vamos a darnos cuenta que entre menos mililitros tenga, menos dinero tengo que pagar. Como ambas flechitas apuntan hacia donde mismo, esta es una regla de 3 directa. ¿Cómo es que se resuelven? Se resuelven multiplicando este por este entre este. Si yo tengo 300 por 200 sobre 1000, aquí puedo aplicar el truco que aprendimos la clase pasada donde podemos cancelar ceros. Acuérdate que van en parejas y que puedo cancelar un cero de aquí y un cero de acá. Siempre y cuando tenga uno arriba y uno abajo. Entonces aquí me queda 30 por 2, 60 sobre 1, 60. Entonces, ¿cuánto cuestan 300 mililitros? Cuestan 60 pesos.
5. Un auto tiene una velocidad constante de 80 km por hora. ¿Qué distancia habrá recorrido después de 5 horas? Las velocidades siempre van a ser reglas de 3. Es importante ver qué tipo de relación tienes para saber si es una regla de 3 directa o inversa. Dice que tiene una velocidad de 80 km por hora. Y la pregunta va con respecto a la distancia, que en este caso va a ser en kilómetros, y con respecto a las horas. Que un automóvil tenga una velocidad de 80 km por hora significa que recorre 80 kilómetros en una hora. Esa es la definición de kilómetros sobre hora. Entonces me preguntan por cuánto voy a avanzar o qué distancia voy a recorrer en 5 horas. Entonces vamos a analizar qué tipo de regla de 3 es. Entre más tiempo, por lógica, voy a avanzar más distancia. Esta es una regla de 3 directa. Las reglas de 3 directas se resuelven de la siguiente manera. Multiplicamos cruzado y dividimos en línea. Vamos a multiplicar 80 por 5 y lo dividimos entre 1. 80 por 5, 400, entre 1, 400. Así la respuesta para esta pregunta serían 400 kilómetros. Siguiente pregunta. Un corredor corre a una velocidad de 50 km por hora. ¿En cuántos minutos recorrerá 20 kilómetros? Es interesante darnos cuenta que la pregunta no las hacen en minutos. Entonces voy a trabajar aquí en minutos y en kilómetros. Dice que un corredor va a una velocidad de 50 km por hora. Entonces aquí mi primer dato son 50 kilómetros en una hora. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Una hora tiene 60 minutos. Entonces en lugar de poner 1, aquí voy a poner 60. Siempre tienes que poner la categoría o el nombre de la categoría con la unidad de medida que te interesa utilizar. Porque si yo le hubiera puesto 1, que estaría diciendo que puede ser 50 kilómetros en un minuto o en una hora. Entonces siempre ponle el nombre para que no te confundas ahí. La pregunta recae sobre cuántos minutos voy a tomar para recorrer 20 kilómetros. Entonces el 20 va aquí, ¿sí? Y esta sería nuestra duda. ¿Cuántos minutos? Vamos a analizar qué tipo de regla de 3 es. Como va a ser menor distancia, obviamente me voy a tardar menor tiempo y esta es una regla de 3 directa. Las directas se van a resolver así. Este por este entre este. Serían 20 por 60 sobre 50. Aquí puedo aplicar el truco de cancelar un 0. 6 por 20 serían 120 sobre 5 serían 24. Así me voy a tardar 24 minutos en recorrer los 20 kilómetros. 4 parece un 9. 24 minutos. Muy bien. Espero que hasta ahí no tengas ninguna duda y si la tienes, déjalo en los comentarios. 7. Una colmena de abejas crece una razón de 10 abejas cada 3 días. Si actualmente hay 30 abejas, ¿en cuántos días habrá 300 abejas? Es importante notar que nuestra palabra clave aquí es razón. Razón siempre nos va a dar idea de una regla de 3. En este caso dice que tengo 10 abejas que nacen cada 3 días. La pregunta es, ¿en cuántos días habrá 300 abejas? Por lógica no necesito que nazcan las 300, ya que ya tengo 30 y además las abejas no nacen de la nada. Si yo ya tengo 30 y quiero que al final tenga 300, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer una resta. No necesito que nazcan las 300, solamente necesito que nazcan 270 abejitas. Entonces aquí mi duda va a ser con referencia a esas 270, no a las 300 que originalmente preguntaba, porque ya tenía 30 ahí vivas y disfrutando de la vida, ¿no? Ok, entre más abejas tenga me voy a tardar más tiempo, ya que pues nacen a una razón muy lenta. Esta es una regla de 3 directa. Y se va a resolver de la siguiente manera. Multiplicamos este por este entre este. 270 por 3 sobre 10. Aplicamos el truco de cancelar los ceros y me quedaría simplemente 27 por 3, 81. Así que la respuesta para este problema sería 81 días. 8. En una escuela por cada 12 niñas americanistas hay 8 niños. Si en total hay 200 alumnos en la escuela, ¿cuántas niñas hay?
En realidad el término americanista es un distractor aquí porque no nos importa. Solamente nos importa saber que tenemos una relación de niñas, niños y alumnos. Aunque no lo creas, puede haber regla de 3 que tengan 3 columnas. Yo solamente necesito 3 datos para poder resolver una regla de 3, por eso se llaman así. Dice que por cada 12 niñas hay 8 niños. Y dice que en total, aquí vamos a poner en total, hay 200 alumnos. Para poder resolver este problema, lo primero que tengo que hacer es sumar estas dos columnas, ya que las niñas y los niños al final del día siguen siendo alumnos. Entonces ahí me va a obtener 20. Para poder resolver este problema, si yo quisiera este dato, puedo desarrollar una regla de 3 y darnos cuenta que entre más alumnos haya, debe de haber más niños. Esta es directa. Un tip que te puedo dar aquí es que siempre que diga por cada, va a ser una regla de 3 directa. Tú identifica ese término de por cada y esto va a ser una regla de 3 directa. Entonces, este lo resolvería así. Este por este entre este. 200 por 8 sobre 20. Entonces cancelamos un 0. 8 por 20, 160 sobre 2, 80. Y podemos hacer otra regla de 3 aquí, que serían 80 por 12 sobre 8, 120. Si no te gusta este método, solamente para los que dicen por cada, puedes aplicar este método. Voy a preguntarme por cuánto multiplico el 20 para llegar al 200. Simplemente dividimos 200 entre 20 y me da 10. Voy a multiplicar todo el renglón de arriba por 10 para obtener el de abajo. 20 por 10, 200, 8 por 10, 80 y 12 por 10, 120. Y ahora sí, este es un método más fácil y solamente funciona si se trata de regla de 3 directa. Ok, entonces dice, ¿cuántas niñas hay? Si te das cuenta, en total tenemos 120 niñas. Siempre vuelve a leer tu pregunta para saber cuál dato tienes que contestar. Si la pregunta hubiera sido niños, la respuesta hubiera sido 80. Vamos con el siguiente problema. Dice, un par de trenes están a punto de chocar. Si entre ambos hay una distancia de 10 kilómetros y uno va a una velocidad de 20 kilómetros por hora y el otro va a una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿en cuántos minutos van a chocar? Es interesante este tipo de problemas ya que hay una regla que dice que si dos móviles van en diferente dirección, debemos sumar las velocidades. ¿Qué tipo de problemas pueden presentar esta situación? Cuando literalmente te digan que un coche va hacia el norte y otro coche va hacia el sur, o que un coche va al este, otro va al oeste, o que simplemente chocan, ¿ok? En este caso, pues obviamente nos habla sobre chocar y lo que tenemos que hacer es sumar las velocidades. Nuestras velocidades son 20 km por hora y 30 km por hora. Entonces voy a sumar 20 km por hora y 30 km por hora. La suma nos daría 50 km por hora. Esa es la velocidad con la cual se van acercando los dos trenes. Vamos a analizar nuestra pregunta. Dice en cuántos minutos, o sea que nuestra categoría de tiempo va a ser en minutos y la otra en kilómetros porque dice que están a una distancia de 10 kilómetros. Entonces aquí va a ser 10 y aquí va a ser nuestra duda. Sabiendo que van a 50 kilómetros por hora, aquí va a ser 50 en 60 minutos, ¿sí? El orden de los renglones en realidad no es tan importante, solamente el de las columnas. Siempre y cuando acomode los datos en el lugar en el que van, no es necesario que siempre la X quede abajo o siempre quede a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Pueden ser como sea. ¿Cómo se va a resolver este problema? Nos vamos a dar cuenta que entre más kilometraje me tengo que tardar más tiempo. Esta va a ser una regla de 3 directa. Las reglas de 3 directas se resuelven así. Este por este entre este. 60 por 10
entre 50. Cancelamos el 0, 60 por 1, 60 sobre 5 serían 12. En 12 minutos van a chocar. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. Dice, un par de autos están compitiendo en una carrera de 200 km por hora. Si el auto Ferrari rojo, vamos a suponer que salen de aquí. Y este va a ser el Ferrari rojo. Dice que el Ferrari rojo va a 120 km por hora. Y el Camaro azul va a 90 km por hora. Muy bien, lo cual implica que en una hora el Camaro va a llegar a 90 kilómetros y el Ferrari va a llegar a 120 kilómetros. ¿De cuánto va a ser la diferencia? La diferencia va a ser de 30 kilómetros. Para esto se va a aplicar una nota igual que la anterior, pero aquí si los móviles van en la misma dirección, como compitiendo, debemos restar las velocidades. En este ejemplo es muy obvio el por qué. Aquí con este dibujito se puede apreciar porque uno llega más lejos en una hora y el otro más cerquita, ¿sí? Entonces esta es la diferencia en kilómetros por hora. Entonces yo sé que se van a ir separando a 30 kilómetros en una hora, pero nuestra pregunta está en minutos, entonces aquí va a ser en 60 minutos, ¿sí? Aquí dice nuestra duda que en cuántos minutos. Ok, dice que quiero tener una ventaja de 10 kilómetros, entonces aquí va a ir el 10 y ahora sí. Pensemos que entre menos kilometraje, pues menos tiempo me va a tomar. Esta va a ser una regla de 3 directas y las directas se resuelven así. Este por este entre este. Serían 60 por 10 sobre 30. Cancelamos un 0, 6 por 10, 60 sobre 3, 20. ¿Sí? Entonces dice, ¿en cuántos minutos? En 20 minutos. Se van a llevar una ventaja de 10 kilómetros. Pregunta 11. En una casa de cambio por cada dólar te dan 25 pesos y por cada euro te dan 2 dólares. ¿Cuántos pesos necesito para poder comprar 10 euros? En este problema la palabra clave es por cada y eso nos va a dar la idea de que van a ser reglas de 3 directas. Vamos a empezar acomodando nuestros datos poniendo en el centro la que relaciona ambas. El primer caso, el dólar se relaciona con los pesos y el euro con los dólares, entonces en el centro van a quedar los dólares. De cualquier lado puedo poner los pesos y de otro lado puedo poner los euros. La pregunta la voy a hacer en una regla de 3 aparte. ¿Por qué? Porque la pregunta va sobre los pesos y sobre los euros. Ya que tengo mis categorías, hay que ir acomodando los datos. Dice que por un dólar me dan 25 pesos y por cada euro me dan 2 dólares. Dice que cuántos pesos necesito para comprar 10 euros. Lo primero que voy a hacer es rellenar un renglón. Puede ser este de aquí o puede ser este de acá. Particularmente me gusta más este, pero igual podría ser este sin ningún problema. Vamos a ver este. Estas van a ser reglas de 3 directas por nuestra palabra clave por cada. Entonces sería 2 por 25, 50. Entre 1, 50. Dice que por cada 50 pesos me dan 2 dólares y a la vez me darían 1 euro. Entonces aquí va a ir 1. Lo siguiente que vamos a ver es darnos cuenta que si necesito más euros voy a necesitar más pesos. Entonces aquí también va a ser una regla de 3 directas. Cosa que nos confirma nuestro enunciado inicial. Este se va a resolver así, este por este entre este. 50 por 10 entre 1. 50 por 10, 500, o sea que necesito 500 pesos para tener 10 euros. Pregunta 12. Por 2 tazas se tienen 6 tazas, por cada 9 tazas se tienen 18 tizas y por cada 20 tizas hay 10 tazas. ¿Cuántas tazas debe de haber si tenemos 120 tazas? Muy bien,
Este también tiene nuestra palabra clave por cada. Al tener esa palabra quiere decir que todas estas van a ser reglas de 3 directas. Y vamos a analizar nuestras categorías. Tengo tazas, tengo tezas, tengo tizas y tengo tosas. Y aparte voy a hacer una regla de 3 para mi duda. Mi duda, si te fijas, es referente a las tazas y a las tosas. ¿Ok? Entonces vamos a analizar los datos que tenemos en cada una. Vamos a hacer una tablita. Muy bien. Ok. Entonces vamos a acomodar los datos. Dice, por cada 2 tazas se tienen 6 tezas. Por cada 9 tezas se tienen 18 tizas. Por cada 20 tizas se tienen 10 tozas. La pregunta es, ¿cuántas tazas, aquí va mi duda, debe de haber si tenemos 120 tozas? Ok, primero que nada vamos a rellenar este renglón porque es el más cómodo para rellenar. Puede ser a lo mejor este o a lo mejor este de abajo, pero siempre es más fácil rellenar el del centro. ¿Cómo lo vamos a rellenar? Muy sencillo. Vamos a empezar con esta regla de 3 que tenemos aquí. Acuérdate que solo necesito 3 datos, aquí ya los tengo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Como la pregunta dice por cada, esto tiene que ser una regla de 3 directa. Este se resuelve así. Este por este entre este. 9 por 2, 18 sobre 3, sobre 6, 3. Entonces aquí va a ser 3. Ahora vamos a analizar la siguiente regla de 3. Sería 18 por 10, este por este, entre este. Sobre 20. Cancelamos los ceros, 18 por 1, 18, sobre 2, 9. O sea que este dato de aquí es 9. ¿Qué es lo que implica esto? Que por cada 3 tazas yo tengo 9 tozas. Por cada 3 tazas hay 9 tezas, 18 tizas y 9 tozas. Entonces mi relación es con referente a las tazas y a las tozas. Entonces por cada 3 tazas tengo 9 tozas. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Ya de cajón dice que es directa, entonces va a ser este por este entre este. Serían 120 por 3 entre 9. Serían 360 sobre 9, 40. Así mi respuesta aquí va a ser 40. Si tienes alguna duda hasta ahí, por favor coméntalo en los comentarios de abajo, valga la redundancia. Ejercicio 19. En un evento trabajan 12 cocineros para hacer 100 platillos en 10 horas. ¿Cuántos cocineros son necesarios para preparar 400 platillos en solo 2 horas? Este tipo de problemas se llaman reglas de 3 compuestas y para poder acomodar nuestros datos tengo que darme cuenta qué es lo que me preguntan. La duda siempre va a ir en el centro. Entonces, aquí tengo las siguientes categorías. La primera es darme cuenta quién es mi duda. Literalmente dice, ¿cuántos cocineros? Esa es tu duda. Entonces aquí vamos a hacer un cocinero con su gorrito. ¿Ok? Dice que 12 cocineros hacen 100 platillos. Aquí va a ser platillos. En 10 horas. 100 platillos, 10 horas. ¿Cuántos cocineros son necesarios para preparar 400 platillos en solo 2 horas? Esta es mi duda. Para estos, si yo quiero el X, tengo que multiplicar todos los que multipliquen y tengo que dividir los que dividan. Muy bien, pero primero tengo que analizar qué tipo de regla de 3 es cada una, pero no las voy a resolver, solo las voy a dejar señaladas. Pensemos, entre más platillos, ¿yo necesito más gente o menos gente? Pues necesito más gente, suponiendo que tengamos el mismo tiempo. ¿Cómo se va a resolver esta? Voy a decir que esta es una regla de 3 directa y por tanto se resuelven así. Este por este entre este. Solo lo dejo señalado, todavía no lo resuelvo. Vamos a analizar las siguientes 2 columnas y pensar. Si tengo menos tiempo, voy a necesitar más personas trabajando porque quiero hacer el mismo trabajo.
Esta de aquí es una inversa. Las inversas se resuelven así. Este por este entre este. Ahora que ya tengo las operaciones que voy a hacer, x van a ser los 3 que multiplican, que en este caso sería el 400, el 12 y el 10, que va a dividir a los que dividen, que en este caso sería el 100, multiplicándose, no dividiéndose, multiplicándose, y el 2. Es el producto de los que dividen. Entonces aquí podemos aplicar esta ley de cancelar ceros y me quedaría lo siguiente: 4 por 12, 48 por 10, 480. Y 1 por 2, 2. La mitad de 480 serían 240. O sea que necesito 240 cocineros. O sea, un batallón de cocineros, ¿no? Si tienes alguna duda, coméntala, por favor. Ejercicio 14. Se sabe que 8 albañiles hacen 12 paredes en 9 horas. ¿Cuántas paredes pueden hacer 4 albañiles en 3 horas? Aquí vamos a darnos cuenta que es igual que la anterior y la pregunta recae sobre las paredes. Por tanto, esa va a quedar en el centro. Paredes. Las otras dos son indiferentes. El acomodo, al acomodo. Voy a tener aquí albañiles, las personas felices con un sombrerito. Y aquí tenemos horas. Vamos a ir acomodando los datos. Dice que 8 albañiles hacen 12 paredes en 9 horas. La pregunta es: ¿cuántas paredes pueden hacer 4 albañiles en solo 3 horas? Se vuelve a seguir el mismo. Primero analizamos estas dos columnas para ver qué tipo de regla de 3 es. Entre menos personas, pues pueden hacer menos paredes. Esta es una directa y las directas se resuelven así. Este por este entre este. No lo resuelvo, solo lo dejo señalado. Ahora vamos a analizar estas dos columnas. Entre menos tiempo, pues voy a hacer menos paredes. Esta también es una directa y las directas se resuelven así. Este por este entre este. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es resolver para x. X va a ser los 3 que puse multiplicándose y el producto de los 2 que puse dividiendo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el 4 que está multiplicando el 12 y el 3. Y abajo están dividiendo el 8 y el 9. Se ponen multiplicando y se multiplican. 4 por 12, 48, por 3, 144 y 8 por 9, 72. 144 entre 72, 2. O sea que solo van a poder hacer 2 paredes. Un par de triángulos son semejantes. En el triángulo pequeño la base mide 7 y la altura mide 10, mientras que en el triángulo más grande la base mide 21. ¿Cuál es la altura del triángulo mayor y cuál es el área de cada triángulo? Siempre que trabajemos de semejantes, es una regla de 3 y esta va a ser directa. La semejanza de triángulos siempre va a ser directa. Aquí vamos a hacer una relación entre el triángulo pequeño y el triángulo grande. Tenemos aquí la medida de la base y tenemos también la medida de la altura. La base del pequeño mide 7 y la altura del pequeño mide 10, mientras que el triángulo más grande tiene una base de 21. Entonces aquí vamos a resolver para encontrar la altura porque es lo que me pide. Esta va a ser una regla de 3 directa porque la semejanza es directa y además entre más grande sea la base, pues más grande tiene que ser la altura para que siga siendo un triángulo proporcional. Entonces se va a resolver así. Multiplicamos este por este entre este y me quedaría 21 por 10 sobre 7. 21 por 10 serían 210 sobre 7, 30. O sea que la altura vale 30. Muy bien, ya encontré mi primera respuesta. La altura del mayor es 30, pero también me piden las áreas. Es importante recordar que el área de un triángulo es la base por la altura dividida entre 2. Para el pequeño sería lo siguiente. La base es 7, la altura es 10 y lo dividimos entre 2. 7 por 10, 70 sobre 2, 35.
mientras que el grande sería de la siguiente manera. Serían base de 21, altura de 30 y dividimos entre 2. 21 por 30 serían 630 sobre 2, 315. O sea que el área del grande sería 315, mientras que el área del pequeño serían 35. Siguiente tema. Porcentajes. Porcentajes también se resuelven con regla de 3, pero en ocasiones te piden sacar porcentajes muy sencillos que simplemente es saber cómo se encuentra. Primero que nada, ¿qué es un porcentaje? Un porcentaje nos da la idea de dividir un entero o un número en 100 pedacitos iguales y ya de ahí agarrar o multiplicar por el que le estamos pidiendo. ¿Cómo se obtiene un porcentaje? Lo que vamos a ver, por ejemplo, es que si yo te pregunto, ¿cuánto es el 32% de 350? Muy bien. Si yo quisiera sacar el 32% de 350, lo que voy a hacer es multiplicar 350 por 32. Pero aquí voy a mover el punto 2 lugares desde la derecha hacia la izquierda. ¿Ok? Y ya después multiplicamos. 0, 0 llevamos 1, serían 7. 0, 5 llevamos 1, serían 10. 0, 0, 2, 1, 1. Y acuérdate que cuando multiplicamos por punto decimal vamos a recorrer también los mismos decimales. Entonces, el 32% de 350 sería 112. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quisiera encontrar a lo mejor el, no sé, 37% de 120, vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar 120, que es nuestro número base, por el porcentaje. Pero en el porcentaje voy a mover el punto decimal 2 lugares. 1, 2. Entonces multiplicamos 7 por 0, 0, 7 por 2, 14, 4 llevamos 1, serían 8, serían 0, 6, 3. Sumamos, serían 4 y 1, 4. Y movemos el decimal 2 veces. Aquí tengo 2 decimales, así que aquí tengo que mover 2 decimales. Entonces, el 37% de 120 serían 44.40. Ahora vamos a darte un tip. Por ejemplo, si a mí me pidieran encontrar el 200% de 50, la manera más fácil de obtener esto, una sería multiplicando por 200 y moveríamos el punto decimal 1 2 veces. Y resolvemos la multiplicación. Entonces nos toca volver a mover el punto decimal 1 2 lugares. Y la respuesta sería 100. ¿Sí? Aquí tengo una tabla con atajos. No sé si los alcanzas a ver, espero que sí. Si me piden el 200%, me dice que solamente hay que multiplicar por 2. Entonces, si yo multiplico 50 por 2, me da 100. Y esencialmente es el mismo resultado. Entonces, con esta tabla de atajos te puede hacer la vida muy fácil. Muy bien. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el 25% de 300, la primera opción que puedo hacer es multiplicar por punto 25, porque ya lo moví 2 lugares, me quedan 15, 0, 0, 6, 7, 5, 0, 0. Y movemos 2 lugares, 1, 2, 1, 2. Entonces la respuesta sería 75. Si esta opción no te agrada, porque a lo mejor multiplicar no se te hace tan fácil, podemos utilizar nuestra tablita y darnos cuenta que si quiero el 25%, tengo que dividir entre 4. Entonces, dividiendo entre 4, nos daría lo siguiente. Sería 7
por 4, 28, sobran 2 y toca 5. Y esencialmente o naturalmente me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Muy bien. Ya que tienes esta tabla, puedes hacer muchas cosas porque puedes hacer más rápido el proceso de obtener un porcentaje. Entonces vamos a ver lo que sigue. ¿Cuánto es el 32% de 154? En este, lo más fácil es simplemente multiplicar. Acuérdate que me voy a mover 2 lugares, 1, 2, me queda el punto 32. Y multiplicamos. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, llevamos 1, serían 3, 3 por 4, 12, llevamos 1, 3 por 5, 15 y 1, 16, llevamos 1, serían 4. Serían 8, 2, 9, 4. Movemos el punto 1, 2 lugares porque son los mismos decimales que tengo aquí. Y sería la respuesta 49.28. Ahora, si quiero encontrar el 5% de 200, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 200 por 0.05. Al mover el punto 2 lugares aquí, se mueve uno y se mueve otro y aquí me queda un espacio. Entonces se rellena con un 0. Si este método no te gusta porque a lo mejor se te hace muy tardado multiplicar, que en realidad no es tan tardado, lo que puedes hacer es utilizar un atajo. Aquí movemos 2 lugares y nos da 10. Si este no te gusta, volvemos a la tabla anterior y nos damos cuenta que encontrar el 5% simplemente es dividir entre 20. Entonces, si yo quiero encontrar el 5% de 200, hay que dividir 200 entre 20 y efectivamente también me da 10. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. En el caso de encontrar el 350, el 1% de 350, perdón, lo que vamos a hacer es simplemente dividir 350 entre 100. Y esto me da 3.50. ¿Ok? Si yo quiero encontrar el 200% de 70, utilizando los atajos, sabemos que es multiplicar 2 por 70. El 200 se representa con un 2 y quiero el 200 de 70, entonces multiplicamos, me darían 140. En el 5 dice, ¿cuánto es el 50% de 200? La manera más fácil de encontrar esto es simplemente dividiendo 200 entre 2, ya que el 50% del 100 es la mitad, entonces serían 100. Eso es usando los atajos. Si lo quieres hacer del camino largo, pues sería 200 por 0.50. Sería 0.000010. 0.00010. 2 lugares y me da exactamente lo mismo. En ocasiones nuestros problemas no son tan sencillos. La idea del examen no es que tú sepas sacar un porcentaje, sino que sepas razonarlo, sepas en qué momento tengo que sacar un porcentaje, en qué momento se lo tengo que sumar, en qué momento se lo tengo que restar y en qué momento me están hablando sobre un original, sobre un total, sobre un aumento, una suma, una resta. ¿Ok? Para este tipo de problemas tenemos que tomar en cuenta que el total se va a representar con el 100%, el total o el original. También el original va a ser el 100%. Los aumentos, impuestos, propinas, esos son sumas. Sería una suma. Los descuentos, decrecer o fallecer vienen siendo restas. Aquí vamos a poner descuentos. Entonces hay que tener eso en mente para poder resolver los siguientes problemas. Primero, dice, fui a Forón y compré una camisa que originalmente, ahí ya nos dice de una vez que este es el precio original. Entonces aquí, y esto los voy a resolver con regla de 3 porque siento que es la manera más fácil, más entendible de hacerlo. Porcentaje, ¿ok? Dice que originalmente tenía un precio de 400 pesos. Si al llegar a la caja me hacen un descuento del 30%, ¿qué porcentaje real voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar por la camisa? ¿Y cuánto me ahorré gracias al descuento? Muy bien, dice que originalmente el precio era de 400 pesos. Entonces a este le vamos a asociar el 100%. ¿Por qué? Porque cualquier original representa el 100%. Dice que me hacen un descuento del 30%.
Un descuento implica una resta del 30%. Entonces, vamos a hacer las siguientes operaciones. ¿Cuánto es el 30% de 400? Pues multiplicamos 400 por 0.13 y me da 120. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a restar 120 y la diferencia me da 280. En porcentajes, si a 100 le quito 30 me quedaría el 70%. Y literalmente el 70% de 400 son 280. Lo podemos hacer aquí rapidito, por si queda la duda. Serían 400 por 0.7. Serían 0,028. Muevo un lugar y me daría 280. Entonces, así, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si la pregunta solo fuera ¿cuánto voy a pagar por la camisa? Puedo sacar solamente el 70% de 400 y ya terminé. Aquí tengo una gama de preguntas, entonces por eso me conviene hacer todos los procedimientos, pero no es necesario. Siempre verifica que te están preguntando y ya te vas a ahorrar muchos pasos. Dice, ¿qué porcentaje real voy a pagar? Bueno, ¿qué porcentaje real voy a pagar? Solo voy a pagar el 70%. Porque si al 100% le quitaron el 30%, entonces me queda el 70%. ¿Cuánto voy a pagar por la camisa? Solamente voy a pagar 280 pesos, que es lo que me restó aquí. ¿Sí? ¿Cuánto me ahorré gracias al descuento? El descuento fueron de 120 pesos, o sea que me voy a ahorrar 120 pesos. Espero que hasta ahí no haya alguna duda. Si tienes algo que decirme, pónmelo en los comentarios y en un momento más los leo. ¡7! Contraté una tarjeta de crédito que me cobra un interés del 8% mensual. Si en el corte de este mes usé la tarjeta para pagar 500 pesos de consumo, ¿qué porcentaje real voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar por los gastos de este mes? ¿Y cuánto debo pagar solo por usar la tarjeta este mes? Bueno, aquí también vamos a tener que el consumo fue de 500 pesos. Entonces vamos a tener pesos sobre porcentajes. El consumo original que hice fue de 500 pesos de consumo. Vamos a ver cuánto pagué. Aquí dice que pagué 8% simplemente por usar la tarjeta. ¿Qué porcentaje real estoy pagando? Estoy pagando el 108%. Impuesto. ¿Cuánto es el 8% de 500? Pues es multiplicar 500 por 0.08 y a mí me dio 40. ¿Ok? Entonces vamos a sumarle 40 y ahora tenemos 540. Dice, ¿qué porcentaje real voy a pagar? Es el 100% más 8, serían 108%. ¿Cuánto voy a pagar por los gastos de este mes? Son los 500 pesos que consumí más los 40 pesos, 540, que es este dato de aquí. ¿Y cuánto debo pagar solo por usar la tarjeta este mes? Solo por usarla tengo que pagar 40 pesos. Fui a Coppel y compré una falda que tenía un descuento del 40%, por lo cual solo pagué 300 pesos. ¿Qué porcentaje real pagué? ¿Cuánto cuesta originalmente la falda? ¿Y cuánto me ahorré gracias al descuento? Aquí es muy obvio que no me están dando el precio original, de hecho me lo están pidiendo. Esto es algo que no conozco y esto representa el 100%. Lo que sí me están contando es que me hicieron un 40% de descuento. Entonces aquí le quito este 40. ¿Y cuánto es lo que voy a pagar por esto? 300 pesos. Ay. 300 pesos. ¿Ok? Este es el dinero y este es porcentaje. Si tú te das cuenta, si yo tenía que pagar el precio original era del 100%. Como están haciendo un descuento del 40%, la diferencia es simplemente de 60%. Ahora, si yo quiero encontrar cada uno de estos datos, me toca hacer reglas de 3. 300 por 40 entre 60. 300 por 40 entre 60. Cancelamos un 0. Me quedan 300 por 4, 1200. Sobre 6, 200. Entonces aquí va 200. 200. Ahora, si yo quisiera encontrar el 100%, tengo que hacer otra regla de 3 de este con el de 100 porque quiero original entre el 60. Entonces serían 300 por 100 entre 60.
Cancelamos un 0 y me quedan 300 por 10, 3000. Sobre 6, 500. Entonces el precio original era de 500 pesos. Y si a 500 le quito 200, me dan los 300. Entonces vamos a leer las preguntas para contestarlas. ¿Qué porcentaje real pagué? Solamente pagué el 60%. ¿Cuánto cuesta originalmente la falda? Originalmente cuesta 500 pesos. ¿Cuánto me ahorré gracias al descuento? Me ahorré 200 pesos. 9. Antes de la contingencia fuimos a las Wings Pollo y pagamos 1,440. Si al revisar el recibo nos dimos cuenta que la propina del 20% venía incluida en el pago que hicimos. ¿Qué porcentaje real del consumo pagamos? ¿Cuánto consumimos de alimentos y bebidas? ¿Y cuánto pagamos solo de propina? Muy bien, nos podemos dar cuenta que aquí no estamos viendo el original de lo que consumimos. En el caso de las propinas, uno tiene el original de lo consumido y se le agrega la propina. Y ya con esto se hace el pago. ¿Sí? El pago fue de 1,440 pesos y vamos a ver qué porcentaje representa. El porcentaje original no lo sabemos, pero sí sabemos que la propina es del 20%. Entonces yo estoy pagando 120%. Entonces, ¿cuánto va a ser la propina y cuánto va a ser lo que realmente consumimos? Pues va a ser una regla de 3. Este por este entre este. Algo que quizás no había dicho, pero que es importante que sepamos, es que los porcentajes siempre van a ser reglas de 3 directas. 1,440 por 2 serían 2,880 sobre 12 serían 24. 240. ¿Ok? Entonces aquí serían 240. Para hacer el siguiente puedo hacer simplemente la resta o volver a hacer regla de 3, pero ahora con el 100. Sería 1,440 por 100. Ay, me falta un 0. Por 100 entre 120. Cancelamos un 0. Me queda 1,440 con un 0 y entre 12. Y esto nos daría 1,200. Entonces, el precio original era de 1,200. ¿Ok? Efectivamente, el 20% de 1,200 serían 240 y eso nos da 2,440. Espero que hasta ahí no tengas ninguna duda. Igual si tienes alguna, déjala en los comentarios. Y ahorita te invito a que vayas a un receso y regresando vemos el bloque de álgebra.